Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos los que ya estamos en el local de la iglesia. Y usted que está conectado desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, le bendecimos en el amor de Cristo y le invitamos a gozarnos en la presencia del Señor y en la meditación de su palabra. Esta mañana vamos a hacerlo, vamos a meditar la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, en hebreo Shemot, el capítulo 26, Éxodo 26:15. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también harás un velo de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, con sus capiteles de oro, sus basas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Oremos. Padre que estás en los cielos, suplicamos en Cristo Jesús que hables a nuestra vida, que nos edifiques, que nos instruyas en el nombre de Jesús. Aleluya. Me gozo en tu presencia, Señor. Gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos, mis consiervos en Cristo. Gloria a Jesús. Diga conmigo, por favor, los colores de la salvación. Los colores de la salvación. La salvación tiene colores, hermano. Aleluya. Por supuesto, los colores de la salvación que hoy vamos a hablar son colores simbólicos. Hay cosas abstractas que no tienen color. Por ejemplo, si yo le digo, mire, ¿de qué color es el amor? Algunos dicen que es azul. No tiene color, ¿verdad? Es cosa abstracta. ¿De qué color es la tristeza? Negra, dicen, gris. Pero en realidad la tristeza no tiene color, ¿verdad? Hay días grises, a algunos les provoca tristeza y a otros les gusta. Bueno, a mí particularmente los días grises me encantan. Me acuerdo cuando no había dado mi primer caída. Aleluya. Bendito Dios. Es decir, hay cosas abstractas que por supuesto no tienen color. Y cuando decimos los colores de la salvación, pues son colores ¿qué? Simbólicos. Simbólicos. Hay simbolismo. En el texto que hemos leído, Moisés está hablando de un velo, llamémosle cortinaje, que Jehová le indica a Moisés que debe ser construido, elaborado, manufacturado, y debe hacer separación entre el lugar santo, dice ahí, y en el lugar santísimo. Dice la palabra que Dios habita en luz inaccesible. Cuando usted encuentre ese versículo, subraye la palabra inaccesible. ¿Qué significa eso? Que nadie puede acceder a ese lugar donde habita esencialmente la presencia de Dios, que en el Antiguo Testamento a esa gloria y a esa presencia revelada se le llamó Shekinah. Dígalo conmigo. Shekinah. Shekinah es la presencia de Dios. Es una palabra hebrea que significa la presencia de Dios. Ahora, Santiago en el Nuevo Testamento dice que de una fuente, de un chorro, dijéramos nosotros, de una válvula, no pueden salir dos tipos de ¿qué? De agua. O sale dulce o sale salada. Pero las dos aguas no pueden vertir de la misma fuente. Así como esas dos aguas no pueden contemporizar en una misma fuente,
De igual manera, Dios no puede contemporizar ¿con quién? Con el pecado. Dios no puede contemporizar con el pecado. Entonces, al contrario, el pecado, la maldad, la iniquidad, la perversión, la inmoralidad son cosas detestables y abominables ante la presencia del Señor. Y todo aquello que con pecado pretende acercarse, pues solo una cosa le toca, y es la muerte. ¿Se acuerdan allá en el monte Sinaí? Cuando dice que la presencia del Señor descendió en el monte, aquel monte comenzó a temblar, comenzó a rugir, y el pueblo estaba invitado para estar ahí oyendo directamente la voz de Jehová. Pero el pueblo, ante tal expectación, no soportó la presión de la gloria, la santidad y la pureza, sabiendo, como más adelante Isaías lo dice, ustedes son adoradores de labios, pero su corazón está lejos, y como lo dijera otro profeta, de labios inmundos, de corazón sucio o contaminado. Entonces, cuando sintieron aquella presencia, tuvieron que gritarle a Moisés y le dijeron: Moisés, 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 dile a Jehová que hable contigo, sube a la presencia y que hable contigo, que no nos hable a nosotros, porque una palabra más el Señor nos dice. Y eso que ni siquiera había comenzado a hablarles. Una palabra más y nos morimos. O sea, es tremendo, ¿no? Bueno, es tanto así. La presencia de Dios es tan santa, tan pura, tan perfecta, tan majestuosa, tan inescrutable, tan profunda, tan alta, hermano, tan inmensa, tan gloriosa, que cuando se diseña el tabernáculo, hay un lugar que el Señor instruyó a Moisés que debía estar en el total secreto, por así decirlo, cubierto de una manera total, y a ese lugar nadie podía accesar, ese lugar santísimo. En el atrio, porque el tabernáculo tenía 3 secciones, en el atrio había básicamente 2 muebles. ¿Cuáles eran los 2 muebles que habían en el atrio? ¿Alguien se recuerda? La fuente de bronce y el altar de bronce. El altar de bronce y la fuente de bronce. Luego, en el lugar santo, habían otros 3 muebles. ¿Cuáles eran los otros 3 muebles del lugar santo? El candelabro, la mesa con los panes de la proposición que estaban frente al candelabro, y ¿qué más? El altar del incienso. Y allá, al final, totalmente oscuro, totalmente cerrado, una habitación inaccesible, el lugar santísimo. ¿Qué había ahí en el lugar santísimo? El arca del pacto de Jehová, que simbolizaba la presencia misma del Señor. Amén. Ahora, a ese lugar no podía entrar ¿quién? Nadie. Y los hombres andaban, así como decimos nosotros en buen salvadoreño, ¿no? En pinganilla, en alitas de cucaracha, dicen algunos, ¿verdad? Andaban con tal temor por esa presencia que simbolizaba el arca. Y era tan terrible que solo entraba el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar, sino única y exclusivamente el sumo sacerdote. Entraba un sacerdote común, moría. Entraba alguien sin haber sido llamado, moría. Era el sumo sacerdote. Cada vez que se le antojaba, no, ni siquiera eso. Entraba el sumo sacerdote, ¿cuántas veces en el año? Una vez en el año. Y para colmo,
a los vestidos sacerdotales les hicieron campanillas en los bordes del vestido y le amarraban un lazo. Y entraba el sacerdote para ofrecer la expiación y la sangre y rociarla en el arca, en los cuernos del arca y todo eso. Y desde afuera los otros sacerdotes sostenían el lazo, ¿no? Y oían que adentro andaba el sumo sacerdote caminando y las campanitas tocaban. Cuando esas campanitas hacían silencio, lo que les tocaba es comenzar a jalar el lazo y ahí venía el cadáver. Porque el sacerdote había sido encontrado, ¿qué? Indigno. Y la presencia santa y perfecta de Dios lo había fulminado. ¿Se acuerdan del caso de Pérez Usa? ¿Ah? De Usa. Es el primero que se dice el apellido, Usa Pérez. ¿Ah? Que cuando quisieron trasladar el arca, él la tocó. Y dice que solo por haber tocado el arca, murió, cayó muerto. Entonces, el punto es que esa presencia simbolizada en el tabernáculo era inaccesible. Por eso le dije, subraye la palabra, ¿qué? Inaccesible. Inaccesible. Las gentes sienten que es tan inaccesible que hay necesidad de tener intercesores, ya que hay necesidad de tener medios que intercedan por nosotros para poder acceder. Y así es como se han creado, perdónenme, la idea de los santos intercesores. Y entonces hay mucha gente hoy que hace oraciones y tiene sus ritos religiosos y prende velitas y hace diferentes liturgias, clamándole a un santo X para que ese santo interceda por él al Señor, porque creen que no pueden tener una relación directa, sino que a través de. Ahora, la Biblia le pone un remedio a todo eso. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. No hay otro mediador. El único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Por eso es que nosotros, con el perdón, ¿verdad?, no rezamos, es decir, no repetimos palabras banales, sino que oramos. Y orar es comunicar, hablar directamente con el Señor. Nosotros hablamos con Dios. Con Él es nuestra oración. No necesitamos clamarle a Pedro, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Timoteo, a Pablo. No, no, no. Ellos son santos siervos de Dios que nos dejaron su testimonio. La bienaventurada María, al cual también nosotros recibimos sus palabras que nos exhortan a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Pero el único que honramos, veneramos, amamos, oramos es ¿a quién? A Cristo, a Dios. Entonces el punto es que Dios sí quiere tener comunión con nosotros y sí quiere envolvernos con su presencia. Si no, oigamos a Cristo. Él dijo, miren, yo me voy, pero yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Voy a mandar al Espíritu Santo que esté con ustedes. Gloria a Cristo. Gracias por enviarnos el Santo Espíritu que está con nosotros. Espíritu Santo, muévete en tu iglesia, tócanos, perfecciónanos. Aleluya. Pero él dijo, voy a mandar al Espíritu, pero yo voy solamente a preparar ¿qué? Moradas. Porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Entonces la idea, dijéramos, la gran verdad que ahí se encierra es el hecho de que Dios sí quiere tener comunión con nosotros.
Dios sí quiere tener una línea abierta con usted. Ya han visto los walkie-talkie. ¿Sí se acuerdan de eso, vea? Los walkie-talkie. ¿Qué era walkie-talkie? Eran unos radios así, vea. Unos radios. Y uno andaba con el radio aquí y el otro por allá, y algunos tenían grandes alcances, ¿no? Y eso, vení para acá. Y ahí iba, ¿verdad? Cambio. Ajá. Para con una línea abierta. Si algo que molesta, hermano, es cuando yo le digo a veces a personas, hermano, regáleme su número telefónico, y me regalan el número. Y después uno llama y llama y nunca contesta. Entonces, ¿para qué tienen teléfono? Boten esa carajada. Pues sí, no sirve de nada. Si uno estaba de llamar y llamar y nunca contesta y lo dejan en visto a uno, ¿ah? Y nunca responden. No, hombre, y entonces mejor diga, no, yo no tengo, ¿verdad? Mejor diga, no, yo no tengo. Yo con señales de humo, ¿verdad? Pues sí, pero si uno va a tener un aparato, es para comunicarse, para tener una línea, señal directa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos línea abierta con el Señor, aleluya. Señal directa con Dios. Y Dios quiere, que le encanta al Señor que nosotros hablemos con Él. Le encanta, dígame una tan sola vez que usted diga, yo voy a orar, yo voy a buscar del Señor, y yo me voy a poner de rodillas y voy a comenzar a clamar, y que Dios no oiga. Bueno, hay oraciones que Dios no oye. Por ejemplo, Dios no oye ¿a quién? Al pecador, al impío, aquel, imagínense, perdón hermano, pero la prostituta en la mañana, gracias Señor por este día, ahorita me voy a sudar con el sudor de mi frente. Mire, ¿cómo la va a oír esa oración el Señor? Es un hecho, ¿verdad? Que hay oraciones que le son hasta abominables. O el secuestrador, ¿verdad? El pervertido. Bueno, es más, dice ahí, orden que le dio a los sacerdotes, no me van a recibir la ofrenda ¿de quién? Ni de la ramera ni del sodomita. O sea, que rameras y sodomitas no me traigan diezmo ni ofrenda, por favor. Amén. Porque no se los vamos a recibir, está escrito en la palabra. Ok. Bueno, el que tiene oídos para oír, ¿verdad? Ahora, Dios sí quiere tener comunión con nosotros, y por eso nos provee una salvación que es la clave para poder accesar a su presencia. Y esa salvación está representada en este velo. Era un velo, si usted me permite, de esta manera, era un velo que estaba conformado por 4 telas, 4 telares, un cortinaje de 4 piezas. Amén. Esas 4 piezas que formaban el velo eran las que hacían inaccesible la entrada, pero eran las 4 piezas, los 4 colores que también hacían accesible, es decir, por un lado tapaban y no dejaban que nadie pasara, pero cuando el sumo sacerdote comenzaba a pasar cortina por cortina, pieza por pieza, tela por tela, capa por capa, al final accesaba, pero para accesar debía atravesar por los 4 colores de ese velo. Y ese velo tiene un orden. La primera tela, la que estaba así de frente, era una tela, ¿qué color dice ahí? Azul. Vamos a ver en Números, si mal no estoy, capítulo 15, usted lo busca en su casa. Jehová le da instrucción a Moisés y le dice: diles a mi pueblo que en los vestidos se hagan franjas color azul. El Señor puso una moda, mire. Él dijo: vaya,
a todos los vestidos me le van a hacer una franjita azul. Así es que era casi ley, ¿verdad? Que todos andaban sus túnicas de diversos colores quizá, pero todos en común una franjita azul. Amén. Ahora, le dice el Señor a Moisés, esa franja azul va a ser para que cuando vean la franja en las vestiduras, recuerden mis mandamientos. En otras palabras, la franja azul en los vestidos de todo el pueblo simbolizaban ¿qué? La palabra de Dios. Ya lo encontraron los que lo buscaron. ¿Ah? Veámoslo pues, ya que lo andan buscando. Números 15. Números 15, verso 37. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestros corazones y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Nota, entonces el símbolo del color azul es la palabra. La palabra, por eso a mí me encanta el color azul. Y a eso obedece este cortinaje azul, es simbólico. Este cortinaje azul significa la palabra. Desde aquí se predica la palabra. Amén. No, es que aquí nada es casualidad, hermano. Hasta los colores de la iglesia son simbólicos. Aleluya. Son simbólicos. ¿Y qué simboliza? Bueno, el color madera es la humanidad. Y la humanidad. Ajá. Y el blanco, el lino, que debe caer sobre la humanidad salvada. Aleluya. ¿Ya se fijó? O sea, somos bíblicos. Bueno, yo hasta para comer soy bíblico. Siempre que voy, taco al pastor. Gloria a Dios. Hasta para eso hay que ser bíblico. No, en serio, hermano. Fíjense que cuando yo voy de vez en cuando que me invitan a algún restaurante o algo, yo digo, ¿y qué es lo que dice la Biblia que comía Jesús? Pescado. Ah, pues yo pescado pido. Como pescado le gustaba a mi Cristo, eso me gusta a mí. Así que a mí me encanta una lonjita de pescado almendrado. ¡Ah! O lonjita de pescado en alcaparra. Ay, ay, ay. La luz. Vive Cristo. Me está dando hambre, dice el siervo. Es que hay que ser bíblicos para todo. Yo conozco un par de gente por ahí que dicen, es que usted a todo le mete Biblia, a todo. ¿Y qué quieren pues? Si no, Cristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no vivo de la basura del mundo, de los deleites y manjares que el diablo me puede ofrecer, como se los ofreció a Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros vamos a vivir de la palabra. Amén. Así que para mí es un orgullo meter Biblia por todos lados y hablar Biblia por todos lados. Para mí es una bendición y no voy a cambiar esta mi gloria por nada. Amén. No, la gloria de la palabra yo no la cambio por nada. Por nada del mundo. Entonces el azul, dije, ¿qué significa? La palabra. ¿Qué significa eso, hermano? Que para poder pasar del lugar santísimo, del lugar santo, perdón, al lugar santísimo, la primer tela que habría que atravesar es la tela azul. Y eso significa recibir ¿qué? La palabra. Nadie es salvo si no recibe primero la palabra.
La palabra escrita, la palabra revelada, la palabra predicada, la palabra proclamada, ya sea que le llegue por un medio audiovisual, ya sea que le llegue por medio de literatura o por cualquier medio que le llegue, pero cuando la palabra llega y la gente docilita o hace dócil su corazón y se rinde a la palabra, entonces la salvación ha llegado a su casa. Pero hay muchos que se resisten a la palabra. Hay muchos que la palabra la reciben como recibir cualquier obra literaria de un poeta, de un escritor, y ponen la Biblia en sus libreras a la par de grandes obras de literatura clásica y la ven como un libro más. La ven como y son grandes profesionales. Y sus paredes están llenas de títulos universitarios y posgrados y máster y PH y un montón de cosas. Pero ¿de qué sirve cuando la Biblia dice que las cosas que son del Espíritu han de ser ¿qué? Discernidas espiritualmente? Es decir, que mi cerebro gris no me da para poder recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es cuestión de ¿qué? De fe. Es cuestión de fe. Y es por ello que, perdónenme, que hay en la historia han habido hasta doctores en teología que han tenido el conocimiento de la palabra, pero cuando se abran las puertas de la eternidad, me temo que van a estar en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque recibir la palabra solo a nivel de letra y verla desde el punto de vista racional y cuestionar la palabra por todo. Por eso es que eso de la alta crítica, tengámosle cuidado. Eso de la teología liberal, tengámosle cuidado. Porque dicen, no, es que la Biblia hay que razonarla, hay que meterle pensamiento, hay que examinarla, ver que cumpla requisitos. No, ¿y por qué la Biblia tiene que cumplir sus ideas, sus requisitos, sus argumentos? ¿Por qué? La Biblia se tiene que rendir a su cerebro. Al contrario, es su cerebro y el mío los que deben rendirse a la palabra. Amén. Hay que rendirnos a la palabra. Y los que no se rinden a la palabra terminan torciendo la palabra. Y muchos pastores pueden terminar utilizando la palabra para política, para negocio, para diferentes cosas, para lucro, para provecho, para diferentes artilugios o artimañas. No, cuidado. Es el primer velo, la palabra se recibe, hay que creer en la palabra, hay que recibir la palabra. Por eso es que lo primero que uno pregunta a la iglesia, ¿y ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y cuando hay creyente que dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios, palabra revelada, palabra inspirada, palabra enviada, palabra cuidada por el Espíritu Santo hasta el día de hoy para mi provecho y mi edificación, ahí estamos en sintonía. Pero ya cuando se le presta oído al maestro ¿cómo se llama? De filosofía de la universidad, que ha lavado el cerebro y que ha dicho un montón de cosas. No, es que la verdad es que la Biblia, hombres le escribieron. Es más, muchas de las cartas de Pablo ni siquiera él las escribió, sino que fueron gentes anónimas de tercera, cuarta generación. No, ahí ya les lavaron el cerebro. Usted ya está perdido. Usted ya es una mula patas arriba frente a la palabra de Dios. No, es que la palabra se recibe. La palabra se le abre el corazón y se recibe por la fe. Amén. Y yo no digo que hay que creer ciegamente y recibir todo aquello que nos vendan como basado en la palabra, y al final vamos a estar abriéndole digamos el corazón a herejías, a interpretaciones. No, la Biblia se interpreta sola. Hermenéutica se llama eso, el arte de interpretar la Sagrada Escritura. Y hay principios de interpretación. Para eso usted tiene que estudiar la palabra, meterse a la palabra y deje que ella se interprete a ella misma, no hay problema. Amén. Pero el primer velo, el primer color de la salvación, ¿cuál es? Azul. ¿Y el azul qué es? La palabra. Ya recibimos la palabra, ya reconocemos la palabra, ya nos edificamos con la palabra, ya comemos palabra. ¿Qué le dijeron al profeta? Come este rollo. Y se lo comió.
y usted se come ese rollo, la palabra. Hay días que usted no lee la Biblia. Si a usted se le dice, mire, pase adelante y diga un versículo de memoria, machete, estate en tu vaina. ¿Y eso dónde está? Proverbios 35:15. O sea, no podemos cualquier cantidad de bagatelas y no palabra. Si la Biblia dice, la palabra de Cristo more en vosotros. O sea, esta palabra tiene que morar en nosotros. Me gustó, les conté la vez pasada, ¿verdad? Que en cierta ocasión un siervo, ¿verdad?, amigo mío, iba sin Biblia. Y el otro lo quiso recriminar, ¿verdad? Y le dice, no lleva Biblia. Y el otro le dice, ¿qué querés saber? ¿Ah? ¿Qué querés saber? ¿Va? ¿Qué querés saber? O sea, él no llevaba en físico la Biblia, pero sí la llevaba aprendida, ¿verdad? Corazón, mente, corazón, mente, corazón. Ahí tiene que morar la palabra. Ahí tiene que abundar la palabra. ¿Ah? Cuando hay quienes hablan dormidos. Hay quienes hablan dormidos. Como un hermano que una vez dice que estaba entre dormido y despierto, y la esposa maliciosamente se le acercó al oído y le dice, decime mi nombre. Ajá. Y él la cachó, ¿verdad? Rosita, le dijo. Y no era Rosita, pero lo hizo por molestar. El punto es que algunos de ustedes hablan dormidos. Ya me han contado. Pero qué bueno que los que hablan dormidos dijeran, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta dormido recitando la palabra. ¿Qué soñaron anoche? Cuéntenme. Yo soñé que estaba en un río y de ahí me levanté rapidito al baño. Ay, Dios, es terrible, ¿no? No, que nuestros sueños estén basados en... Yo cuando tengo un sueño que tiene un fondo, un trasfondo bíblico, yo me gozo, yo me deleito. Yo digo, aleluya, este sueño es de Dios. Amén. Hasta eso tiene que ser de Dios. Hasta los sueños debemos aplicarle la palabra. Amén. Es que no todos los sueños son de Dios. Hay gente que sueña un montón de cosas y cree que todo Dios se lo da. No, hombre, si hay sueños que usted tiene porque los frijoles estaban muy crudos. Tenga cuidado, no todo sueño viene de Dios. Te puede soñar por una indigestión, por cualquier cosa, o por la carga mental que recibió su cerebro de tanta información a lo largo del día. No, hay sueños que sí vienen de Dios. ¿Cuáles son los sueños que sí vienen de Dios? Los que tienen base, ¿qué? Bíblica. Los que tienen que ver con la escritura. Esos son los sueños que vienen de Dios. Amén. Ok. Entonces ya tenemos el primer, ya pasamos la primer cortina, la primer tela, color azul. ¿Cuál es la que sigue? Después del color azul, ¿qué dice ahí? Ajá. ¿El color qué? Púrpura. Ya ustedes conocen que el color púrpura, ya lo he comentado, es el color de ¿qué? De los reyes, de la realeza. Por allá la primer convertida de toda Europa se llamó Lidia. Por eso a mí me gusta ese nombre, Lidia. Precioso nombre. Es la primer convertida de toda Europa. Ella era una mujer oriunda ¿de dónde? De Tiatira. Pero que habitaba ¿dónde? Por allá anda. Y ella se dedicaba a vender púrpura. Amén. La primer mujer convertida. Ahora, esta púrpura, como dije, si Lidia vendía púrpura, se entiende que el comercio de ella era en alta sociedad, ¿verdad? En la alcurnia, en la alta alcurnia. Porque el color púrpura era el que usaba la nobleza. Si un poblano, o peor, ¿verdad? Si un esclavo, si un siervo se iba al Zómbol y encontraba su túnica púrpura y la compraba y se la ponía, le decían, no, hombre, sos igualado, ¿verdad? O sea, no era para él ese color. El púrpura era para los reyes, para la nobleza.
Entonces, ¿qué significa eso de que el velo tenga una tela color púrpura y que haya que levantar y atravesar esa tela color púrpura para accesar al lugar santísimo? Simple. Nuestro Cristo es Rey, Rey y Señor. Entonces ese velo nos habla de su gloria como Rey y como Señor, de su monarquía y de su señorío. Entonces, cuando usted levanta el velo color púrpura y dice: voy a aceptar esto para poder pasar al otro lado, está reconociendo a Cristo como su Rey, como su Señor. Cristo es su Señor. Amén. Cristo es su Señor. Ahora, el profeta en el Antiguo Testamento dice: si yo soy Señor, ¿qué dice? ¿Dónde está mi honra? Porque ser Señor no es solo un apodo, un calificativo, una frase adoptada. No, reconocer el señorío es: a partir de hoy tú eres mi Señor, mi dueño. Y esto es tan profundo que Pablo incluso usaba palabras tan significativas como juperete. Entonces decía: yo, Pablo, soy juperete de Cristo, decía. La otra palabra griega, juperete. ¿Qué significa juperete? ¿Ah? No, chupete no, juperete. ¿Qué significa juperete? Juperete es un siervo, un esclavo de la clase más baja. O sea, un esclavo que no tiene derecho a opinar. Prohibido que respire. O sea, no tiene derecho a nada. Cero derechos, cero opinión. Eso es lo que se consideraba Pablo. Yo soy juperete. A mí el que me manda es Él. Ahora pensemos, nuestras vidas las manda Él. En nuestro matrimonio manda Él. En nuestros hijos manda Él. En nuestro negocio manda Él. En nuestro camino manda Él. En nuestro proyecto manda Él. Aún en nuestras diversiones o esparcimiento manda Él. Entonces no hemos atravesado el velo. ¿Cuál velo? El púrpura. Falta que atravesar el púrpura y decir: no, Señor, como Cristo dijo: pase de mí esta copa, decía Cristo. Pero añadía, ¿qué añadía? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así es la cosa. No, yo no quiero ir a la iglesia. Tan rica que está la cama y tan bonito que ha amanecido el clima. Pero la palabra me dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay una versión que dice: no dejando de congregaros como los brutos tienen por costumbre, pero es una versión antigua. Esa no la usamos aquí. No dejando de congregaros como algunos tienen por... Entonces, si la Biblia me dice claramente cuál es su voluntad, ¿qué tengo que hacer? Hay cosas que yo no las tengo que estar preguntando. Está como la señorita que: pastor, mire, fíjese que es que el motorista, el microbusero quiere y yo quiero y la Biblia me lo permite. Ya sabe usted la respuesta, y dice: ¿qué comunión tiene el diablo con Belial, con Cristo, Cristo con Belial, la luz con la tiniebla? ¿Y para qué nos vamos a estar inventando? No, ya está escrito en la Biblia. Ya está escrito en la palabra. El impío es impío, el cristiano es cristiano. Entonces, señoritas, pídanle al Señor, no un arcángel, ¿verdad? Pero porque no hay. Es decir, hay que ser honestos. Entre los hombres jamás vamos a tener varones perfectos ni mujeres perfectas. Entonces, lo que pasa es que algunos tienen un estándar elevadísimo. Señor, yo te pido un esposo que sea honesto, que hable verdad, que sea íntegro. Mejor pídale a un arcángel. No, confórmese con lo que hay. Si aquí, miren los buses en todos lugares, o los pipiles va a haber por todos lados. Entonces te diga: Señor, dame uno de estos pipiles, pero que este pipil se convierta y te ame a ti, ¿verdad?
Pues sí, para ser un poco realista, ¿verdad? Hay que pídale un pipil, sierva. Clame por su pipil. Vamos a poner así en letra. Aleluya. Hermanos amados, es cuestión de aceptar que el señorío. ¿La capa qué? Púrpura. ¿Ya atravesaron la capa azul ustedes? El velo azul. Ya atravesaron la capa púrpura. ¿Y qué capa sigue? La carmesí. Carmesí. Carmesí es el color rojo. Es el color del sacrificio de Cristo. Carmesí, en otras porciones también grana. ¿Se recuerdan de Rahab la ramera? Cuando llegan los espías y ella dice: miren, yo he oído que su Dios tiene poder y que los ha sacado como... Yo quiero ser de ese pueblo. ¿Qué hago? Yo no quiero morir con toda esta gente, que ustedes van a venir a conquistar esta tierra y van a destruir. No, no, no. Yo quiero ser parte de ustedes, alabar a Jehová, ser con ese Dios que no es el Dios de mi tierra, pero que sin conocerlo ya lo amo. Y entonces le dijeron los espías: hagamos una relación de pacto. Nosotros nos vamos ahorita, nos descolgás. Vamos a preparar con nuestro ejército y dentro de unos días vamos a venir y estas murallas las vamos a derribar. Y a toda esta gente se va a acabar todo esto. Pero hagamos un pacto. Reuní en tu casa a toda tu gente, tu familia y cuantos podás. Y todos los que estén encerraditos en tu casita van a ser salvos. Mire, ahí era cuarentena, ¿verdad? Todos encerrados. La plaga estuvo afuera, pero los que estaban adentro, los que están en obediencia. Pero lo importante era que la señal era un cordón, grana, que bajaba por la ¿qué? Por la ventana donde había descolgado a los espías. Y le dijeron: si cuando venimos el cordón grana lo tenés ahí y se refugian bajo ese cordón grana, entonces van a vivir. Pero si te olvidas del cordón grana, olvídate, vas a morir como todos. Ahí está el rojo grana, el rojo carmesí, el sacrificio de Cristo. Nadie puede ser salvo sin pasar por el sacrificio de Cristo. La Biblia dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una religión por ahí que andan tocando puertas: mira, aquí venimos, somos estudiantes de la Biblia, vamos a dar estudios bíblicos. Yo le puedo dar 1000 estudios, pero si usted no recibe a Cristo, por gusto. Usted tiene que recibir a Cristo. No, pero es que como yo estoy en la fase primera de iniciación y allá como en la séptima fase, es que me van a bautizar porque nos llevan así por niveles. ¿Cuál nivel? Reciba a Cristo. Ese es el nivel. Amén. Ese es el nivel. No, pero es que la verdad es que usted tiene que tener un encuentro y tenemos que llevarlo allá a la montaña y allá van a ser 3 días y allá... Venga Cristo, déjese de charadas, como dicen los guatemaltecos. Es de venir a Cristo, es de confesar a Cristo. Ese es la tela, ¿qué? ¿Color qué? Grana. El carmesí, color rojo, el sacrificio de Cristo. Debemos. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros tenemos que traer nuestras culpas. Padre, perdóname, límpiame, lávame. Y como el Señor le dijo a Pedro, porque le dijo a Pedro: Pedro, vení para acá, te voy a lavar los pies. No, momento, yo soy el que te voy a lavar a ti, no tú a mí. No, momento, Pedro, si no me dejas que te lave los pies, significa que no tenés parte conmigo. No, si es así, entonces lávame los pies, las manos, la cabeza, todo. No, no has entendido, Pedrito, ustedes ya están limpios. Lo que pasa es que en el camino se ensucian. Entonces hay necesidad de estar en un constante lavacro. Entonces la conversión, ¿cuántas conversiones son? Una vez se convierte uno en la vida. No hay 2 conversiones, es una sola. Una vez solamente se nace de nuevo. Amén.
Ahora, somos responsables que en el camino, por nuestras imperfecciones y por nuestros hierros, estemos constantemente lavándonos en la sangre del Cordero, limpiando nuestras vidas constantemente. Ahí está la sangre de Cristo. Tiene poder. Esto es un acto de fe. Amén. Un acto de fe. Señor, lávame en tu sangre, límpiame. Y el Señor hace la obra en nosotros. Esa es la tercera, ¿qué? La tercera tela del cortinaje. Y la última, ¿cuál es la última? Lino. Lino es, ¿verdad? Lino, 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lino. Quedémonos con el lino, lo torcido, pues ya se sabe. Lino. El lino también se habla de él en el libro del Apocalipsis, allá en el 19. Y dice: y a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. Y es en el Apocalipsis donde también se dice: porque el lino son las oraciones de los santos. Entonces el lino es la vida santa. Amén. La vida santa. Entonces, si ya recibí su palabra, si ya lo reconocí como mi Señor, si ya lo confesé y lo recibí y me lavo en su sangre, ahora debo vivir una vida, ¿qué? Santa. Ah, no, sí, ya hiciste la oración. Sí, yo la hice. Ah, pues no hay problema. ¿Ya hiciste la oración? Sí. No sé, ahí dice la palabra, que todo aquel que confiese es salvo. A ver, que ya confesaste, ya sos salvo. Así es que dale. Lo mismo de aquí en adelante. Lo mismo da Chana que Juana. No, momento. Vida santa. Vida santa. Lino fino, lino torcido. Ajá. Hay que vivir en santidad para gloria de Dios. ¿Perfectos? No. Y sí. Sí, en el sentido bíblico, porque Jehová le dijo a Abraham: anda y sé perfecto delante de mí. Es una perfección, ¿qué? Relativa. Que lo que significa cuando la Biblia habla, y el apóstol Pablo también lo dice, ser perfecto delante de Dios, es que nosotros debemos vivir en un esfuerzo constante, en un sentido de compromiso, de pacto, de responsabilidad, y eso es ser perfecto, relativamente. Pero en el sentido absoluto vamos a ser perfectos hasta que el Señor nos perfeccione, hasta que el Señor venga y nos transforme. Hasta entonces. Pero mientras tanto nos toca, como Pablo dice, aquella lucha entre carne y espíritu. Y hay días que la carne le amanece bien gordita a uno. Hay días que la carnita amanece a flor de piel, hermano. Ni se han levantado. O el otro lo volvió a ver, ¿va? ¿Qué eres? Ya está la carne ahí. Anda, lavate. Ya amanecimos con la carne por delante. Y ahí usted no necesitamos mucho. Solo váyase a Gálatas capítulo 5 para ver las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5 verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Mire, ahí están las obras de la carne. Pero habla también del fruto del Espíritu. Más, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todo esto no hay ley. Maravilloso. Entonces, ¿cómo amaneció hoy? Amaneció gordito de la carne o del espíritu. Si anda en el espíritu, entonces usted anda con lino
lino torcido, lino fino delante de Dios. Anda haciendo acciones justas, está cuidando su salvación con temor y temblor, está viviendo una vida íntegra, o por lo menos esforzándose por ser íntegro, y está tratando de santificar su vida para Dios. Ahí están los 4 colores ¿de qué? De la salvación. La trompeta va a sonar, hermano, pero nadie que no haya atravesado por los colores de la salvación va a ser levantado. Serán levantados solo aquellos que tengan que ver con estos simbolismos de los 4 telas de este velo. Entonces dice, termino, Moisés le dice, o Jehová le dice a Moisés, vaya, harás este velo, y ese velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Quiere decir que solo los que atraviesen este velo son los que van a llegar a mi presencia. ¿Quiere llegar a la presencia de Dios? No le queda otra. Ahí están los 4 colores que usted tiene que atravesar para lograr accesar a la presencia de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias esta preciosa mañana por tu palabra. Ella nos instruye, ella, Señor, nos alimenta, ella, Señor, provoca y produce en nosotros la fe para gloria de tu nombre. Señor amado, ahora hemos aprendido con este mensaje los colores de la salvación, estas 4 grandes verdades reflejadas y simbolizadas en ese velo que hacía separación entre el lugar santo y el santísimo. Padre mío, yo quiero entrar a tu presencia. Llévame al lugar santísimo, Señor. Llévame al lugar santísimo, Señor. Llévame al lugar santísimo. Dígaselo, yo quiero tener comunión íntima contigo. Yo quiero deleitarme en tu presencia. Yo quiero atravesar esas cuatro telas del velo. A tu nombre, gloria, Señor. Reciba a Cristo como su personal Salvador. Entréguese a Jesús y dígale: Señor, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, te recibo como mi Salvador y Señor, te confieso mi pecado y ahora, Señor, te pido que me salve, dame salvación, pon en mí el gozo de la salvación, la dulzura de tu Santo Espíritu. Háblenos, tome nuestro número telefónico, llámenos, será una bendición atenderle. Le pedimos también que si le somos accesibles, visítenos. Estamos aquí con nuestro servicio martes, jueves 6 de la tarde y domingo 8 de la mañana. Aquí le esperamos. Que el Señor le bendiga.